Dios en este día. Gloria a Dios. Bendición, mi hermano. Amén. Bendiciones, hermanos. Déjenme quitarme la máscara del zorro. Dije del zorrillo, no, mentira. Gracias nuevamente, hermano Otilio, hermana Dioselina, por esta oportunidad que nos brindan. Nosotros, mi esposa y yo, y mi familia, mis hijos, estamos contentos con esta iglesia, muy contentos en estos años que hemos estado sirviéndoles, sobre todo en el ministerio de matrimonio y familia. Y bueno, ahora en esta dinámica, en este contexto de predicación, es un privilegio servirle al Señor, servirle a ustedes. Y gracias a todos ustedes porque también lo hacemos gracias a ustedes. Y ante todo, bueno, es el poder de Dios, ¿no? Y ante todo, gracias al Señor porque por Él nos movemos, existimos y todo lo demás. Gracias a los hermanos de multimedia que también ellos hacen posible que podamos llegar a otras personas en vivo. Y bueno, los músicos también, gracias. Voy a cantar algo chiquitito ahora, así que no se escapen. Que Dios me ayude. Y bueno, a los hermanos también que dirigieron el culto, bueno, gracias a todos. Vamos a orar, pero mis primeras palabras en oración van a decir lo siguiente: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad en que nos reunimos nosotros como tu pueblo en este lugar con el propósito de honrarte y glorificarte y escuchar tu voz. Porque al escuchar tu voz somos transformados, somos liberados, somos empoderados, somos llenos de tu gracia, de tu virtud. Y cuando podemos reconocer y recordar que somos tus hijos, entonces todo temor desaparece. Porque no importa lo que pase, tú estás en el control. Todas las cosas obran para bien. Y algún día, más cercanos que tarde, tú vas a regresar, Jesús, y vas a hacer nuevas todas las cosas. Mientras tanto, ayúdanos a recordar que somos tus hijos y que no podemos ser esclavos del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de
Dios. Gracias, Señor. Yo soy Amén. hijo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Pueden sentarse. Ahora sí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana el título del mensaje que le hemos puesto, que hemos sentido de parte de Dios ponerle es: no tengas temor de las malas noticias. No tengas temor de las malas noticias. El pasaje bíblico es el Salmo 112, versículo 7, que dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Quiero puntualizar en esta palabra de malas noticias, cuando estuvimos leyendo y preparando el mensaje, que puede estar enfocada la palabra algo malo, lo malo, bien puede ser algo de origen humano, bien puede ser algo de origen natural, o bien puede ser algo de origen demoníaco. La confianza que el justo tiene es: no tengo temor de malas noticias. No importa cuál sea el origen. En ese sentido, no tenemos por qué tenerle miedo ni siquiera a los vengadores. Ni siquiera tenerle miedo a nada ni a nadie, ¿sí? Porque nuestro corazón es tan firme, confiado en el Señor. Cuando usted tiene claridad quién es el Señor, usted no tiene que estar teniendo temor de nada ni de nadie, ¿sí? El Señor nos va a empoderar de tal manera que venga lo que venga, vamos a estar firmes, firmes. Que hay situaciones que a veces a uno les pasa, sí es cierto, hay que tener en cuenta que hay personas que son diferentes, temas de madurez, de repente temas emocionales, puede ser, es muy cierto, pero el que está confiando en el Señor tiene que ir madurando de tal manera que llegue a entender lo que este versículo está diciendo. No tener temor de malas noticias. Este mensaje que estamos compartiendo en esta oportunidad es un mensaje de fe, es un mensaje de confianza, es un mensaje de esperanza. Y más en estos tiempos, y sobre todo este tiempo de pandemia también, y lo hemos venido diciendo, nuestro pastor lo dice y todos los predicadores lo dicen, nosotros tenemos que poner nuestra atención en lo que la palabra de Dios dice. Les confieso que me da mucha tristeza, me da mucha pena cuando a veces veo cristianos posteando cosas que pareciera que le dan más credibilidad a lo que pasa en el mundo que lo que dice la palabra del Señor. Temas, por ejemplo, que si la vacuna, que si el anticristo, que si la marca. Hermano, hay que poner nuestra mirada en el Señor, porque lo que Él inició en nosotros lo va a perfeccionar. Que hay que estar actualizados, que la noticia, sí, hay que estar actualizados, pero no dominados, no asustados, no amedrentados. Y esto, hermano, yo constantemente en las redes sociales, yo estoy haciendo mi labor en cuanto a docencia, especialmente en grupos cristianos. Hermano, dejemos de estar promoviendo el miedo, debemos de estar promoviendo el susto, el terror. No hagamos eso. Y mucho menos cosas que ni siquiera nos constan si son verdad. La única verdad que debe constar en nuestra vida es que Jesucristo es el Señor y de que viene pronto y hará nuevas todas las cosas. Entonces es importante, el enfoque de este mensaje es promover la fe, la confianza y la esperanza en nuestro Dios, el cual es el autor de eterna salvación, el cual es el creador de todo lo que existe, es el sustentador de todo lo que existe.
quiero hacer mención de dos palabras que están o que tendrían que ver o tienen que ver con este Salmo 112, versículo 17. Ustedes ven que la palabra que sobresale ahí es la palabra noticias. Pero antes de hablar de noticias, quiero hablar de la palabra historia, para luego entonces hablar de la palabra noticia. La palabra historia gira en torno a un conjunto de hechos, de eventos, de circunstancias que han ocurrido en la vida. Podemos hablar de historia de Panamá, ¿verdad? Podemos hablar de historia de América, historia de lo que usted quiera. Son hechos que han ocurrido a un tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Pero tenemos entonces la otra palabra, que es la palabra noticia. La palabra noticia ciertamente es parte de la palabra historia. De hecho, una noticia es una historia. Pero la diferencia radica en el momento que están ocurriendo las cosas. Por lo general, la noticia es algo que acaba de ocurrir. O de repente hay noticias que están ocurriendo en el momento. Esas son las noticias. Entonces, tenemos que tener presente, para hacer la distinción, la historia es algo que ocurrió hace algún tiempo. Noticia está ocurriendo ahora, en este momento, o ocurrió hace un par de días atrás, por ejemplo. Ahora, en el Salmo 112, versículo 7, vemos que hace una distinción y dice malas noticias. Entonces, si hay malas noticias, quiere decir que hay buenas noticias, ¿verdad? Cuando pensamos en buenas noticias, ¿qué es lo primero que pensamos? De repente, los que trabajan cuando viene la hora de salida, ¿verdad? Ya, yo no conozco a un empleado que cuando entra no está pensando en salir, sí o sí. Seamos transparentes. Claro, hay que trabajar y todo, pero hay gente que acaba de llegar y ya se quiere ir. Otra noticia buena puede ser la hora del almuerzo, ¿verdad? La hora de la comida. Wow, eso es un espectáculo para todo el mundo. Y todo el mundo está ahí, mi hora de comida. No se metan, ¿no? Y hacemos como el perrito cuando se acercan, ¿no? A nuestro momento de comida. O de repente el matrimonio de alguien que se casa. O de repente que te ganaste algo producto de un trabajo que estabas haciendo. O en fin, o te nombraron en un X lugar. Esas son buenas noticias, ¿verdad? Ahora, la noticia más buena es que conocimos a Cristo. Y esa es la noticia suprema, atención. Pero todo lo demás, pues, es derivado, es añadidura, pero es buena noticia. Ahora, están las malas noticias. ¿Qué pudiera ser una mala noticia? La muerte de un ser querido, ¿verdad? O un problema económico, o un desastre natural, sí. Hay malas noticias. Entonces, ¿de qué nos está hablando el salmista, Salmo 112, 7? Él está hablando de ese conjunto de noticias, de cosas que están ocurriendo en el momento, y pensemos por un momento y veamos esto en contexto. Si tenemos presente que este salmo lo escribió el rey David, por citar un ejemplo, tengamos presente el conjunto de vivencias que él tenía. Lo amenazaban, lo perseguían, lo calumniaban. Entonces, o pensemos por un momento en las noticias propias que vivió el pueblo de Israel. Que los enemigos nos están persiguiendo. Que nos van a invadir. Y en efecto los invadieron. Los persas, los babilonios, los israelitas pasaron por toda clase de cosas. Entonces, son noticias que están causando temor. El salmista está consciente de que hay noticias que causan temor. Y mira, por ejemplo, algunos sinónimos de la palabra temor: miedo, espanto, susto, pánico, pavor, terror. Y eso incluye los efectos especiales de la gente que tiembla, ¿no? Y se le sube la presión y se come las uñas y no puede dormir. Ahora, un cristiano se supone que no debería tener este tipo de comportamiento. Pero hay cristianos que por miedo se comen las uñas y por ansiedad y sudan. Ahora, no juzgamos a esas personas, pero tenemos que recordar lo que nos dice la Biblia. No tendrá temor de mala noticia porque está confiando en el Señor. Tenemos que quitar la mirada de abajo y comenzar a ponerla arriba en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que al salmista le está causando interés? Ahora yo voy a hacer una explicación sobre el Salmo 112, porque el Salmo 112 tiene unas particularidades muy, muy especiales. Pero el salmista está, así lo entiendo,
reconociendo que ese tipo de noticias tienen algunas características. Miedo, espanto, pánico, terror. Imagínense en un momento Israel, vienen los babilonios y vienen los persas y viene todo el mundo. Y acuérdense todas las cosas que el pueblo de Israel vivió. Lo hemos conversado muchas veces aquí. El pueblo de Israel no que le tiraron agua fría o agua caliente. Mataban a la gente, violaban a las mujeres, quemaban sus casas. Miren la clase de temor que este pueblo tuvo que vivir. Inclusive hasta hace poco, recuerden la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La recuerdan, los famosos campos de concentración, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un miedo a que, ay, no me hable, no, estamos hablando de cosas de terror. El enfoque es cosas de terror. Pero aún a pesar de que sean cosas de terror, el salmista dice, no tengo temor, no tengo temor. Entonces, ¿cuáles son las cosas propias de este temor? Las definiciones, bueno, di algunos sinónimos, pero estamos hablando también del miedo que se tiene frente a algo perjudicial o negativo. También está la sospecha. Hay mucha gente que anda de sospecha. En vez de vivir de gloria en gloria, viven de sospecha en sospecha. Ay, me va a pasar esto. Ay, me va a ocurrir lo otro. Ay, un cristiano no debe andar de sospecha en sospecha, debe andar de gloria en gloria, de confianza en confianza, de fe en fe, de esperanza en esperanza. Ahora, este temor también se enfoca en algo irracional por algo imaginario. Hay mucha gente que piensa, me va a pasar tal cosa. Y lo que uno puede saber en la experiencia o en el tiempo, que muchas de las cosas por las cuales uno tiene temor al final no suceden. Andamos asustados, me va a caer un meteorito en la cabeza y nunca me cayó. De repente me cayó alguna gracia, algún pajarito de repente, pero un meteorito no me cayó. Y hay gente que, ay, me va a pasar tal cosa, y eso pasa muchas veces en las redes, cuando publican esas noticias todas extravagantes, raras y extrañas, y la gente creyendo en esas cosas. También podemos hablar del temor enfocado en que se puede convertir en una fobia, es decir, en algo enfermizo. El temor para muchas personas se vuelve en algo enfermizo. Por eso que decía hace un momento aquello de que se comen las uñas, de que sudan, de la presión alta, que no pueden dormir. No puede ser. Inclusive se puede volver en una obsesión, en el sentido de que la persona tiene una mente, en la mente tiene una idea que lo domina. Tengo miedo, vivo para tener miedo y tengo miedo para vivir. ¿Qué es eso? Miedo por aquí, miedo por allá. No puede ser, eso es obsesión. Ahora, sabemos que hay un tipo de temor que en un momento dado puede ser el que guía a algunas personas. De repente voy a cruzar la calle y claro que tengo que tener un tipo de precaución, porque si no me va a atropellar un carro allá afuera. O de repente si paso frente a una casa y veo un perro ahí medio raro y extraño, tengo que tomar mis precauciones. Ese tipo de temor es válido, porque tú estás procurando defender tu vida. Inclusive si tienes que defender tu familia, bueno, ahí y también va a fluir la adrenalina, no sé qué otra sustancia que te van a hacer más fuerte que el hombre verde, ¿no? Para defender a tu familia, claro. Pero aquí estamos hablando del temor que produce miedo, en algo irracional, en algo perjudicial, en algo que se vuelve una fobia y que se vuelve una obsesión. Y al analizar este tipo de miedo, podemos decir que tienen que ver con situaciones de problemas mentales. A veces hay personas, aún cristianos, que tenemos que ver qué nos está pasando en la mente, en la parte mental, en la parte emocional, en la parte psicológica. ¿Cómo anda nuestra salud mental? Porque si nosotros estamos creyendo en el Dios Todopoderoso, ¿cómo es posible que vamos a estar dominados por algo que no necesariamente va a ocurrir? Y aun cuando sucediera, les digo algo, aun cuando sucediera, recuerden esto, todo obra para bien. Todo tiene un propósito. Y el Señor no nos va a librar de algo que es necesario para nuestro crecimiento. Eso tengámoslo presente. Hay cosas que inclusive hemos pasado cosas duras. Aquí podemos todos contar testimonios poderosos de cosas duras que nos han pasado. Nos dolieron, lloramos, sí es cierto, pero aquí estamos firmes todavía, confiando en el Señor y sabiendo que esas experiencias forman en nosotros un carácter, porque después, en atención a eso que vivimos, nos toca ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo.
No es que yo no quiero sufrir, no. Hermano, es que aunque no nos guste, vamos a sufrir. Y tenemos que sufrir. ¿Para qué? Para fortalecernos y transformarnos y recordar que en esta tierra hay personas que están en igual o peor condición que nosotros. Y que nosotros tenemos que ayudar. Ya sea personas con problemas de adicciones, ya sea personas que están en la cárcel, ya sea personas que han perdido un hijo, o que han perdido un esposo, o que han perdido algo. Nosotros que algún día sufrimos eso, tenemos que ir a ver cómo ayudamos a esas personas. Tenemos que pasar nuestro tiempo para curarnos, sanarnos, es muy cierto, pero no podemos quedarnos en el sufrimiento toda la vida. Tenemos que ser restaurados, como dice la palabra, fuimos consolados para después ir a consolar. Ahora, ya lo mencionamos hace un momento, hay personas que son muy dadas a buscar las noticias. Y créanme, hermano, que yo cuando hago mis argumentos en las redes, algunos hermanitos míos, panameños, vida mía, me dan duro. Pero es porque yo estoy tratando de decirle a la gente, hermanos, hermanas, no, la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento de vida. Y todos nosotros debemos dedicarnos a hacer la voluntad de Dios. Hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios, no para estar entretenidos en las redes sociales. Y mucho menos para estar compartiendo noticias, que muchas de esas noticias a veces son noticias falsas, que le llaman en inglés que fake news, noticias falsas. Un consejo que podemos dar en ese contexto es que cualquier noticia que usted reciba, verifíquela. No se crea lo que le manda a todo el mundo. Verifique. Y así uno se encuentra tantas noticias que han sido publicadas que cuando uno investiga son falsas, o por lo menos no te dicen toda la verdad. Entonces, una de las formas para que nosotros no seamos víctimas del temor es verifique las noticias antes de estarlas compartiendo. Yo les pongo un ejemplo. Por ahí hace unos años atrás salió un video de un caballero con dos guardaespaldas atrás, que el anticristo. Y entonces un poco de gente asustada. Pero yo me puse a investigar y descubrí que era una película de una iglesia de República Dominicana donde era un actor, hermano. Pero ya había gente que, ¡ay, el anticristo! Hermano, no hagamos eso. Verifiquemos las noticias de donde sea que vengan. Ahora, también tengamos presente algo que es importante. Recordemos lo que la Biblia dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No hagamos de las malas noticias un basurero en nuestra mente. Nuestra mente no es basurero, ni emocional, ni moral de otras personas, y mucho menos de malas noticias. Cuidemos nuestra mente de las cosas que estamos viendo y oyendo. Ahora, retomemos nuevamente lo del Salmo 112, versículo 7. ¿Qué significa lo que dice el salmista de no tener temor de malas noticias? Significa que él tiene la actitud correcta. Él tiene la actitud correcta frente a las circunstancias de la vida. Y eso lo sostiene, lo anima y lo fortalece. ¿Cuál sería la actitud correcta de un cristiano? Saber quién es Dios, confiar en Dios, la oración, el estudio de la palabra, venir a congregarnos, hacer la voluntad de Dios, no andar de ociosos, porque muchas veces las cosas le pasan a la gente ociosa. En vez de estar enfocado en las cosas de Dios, están pensando en otras cosas, haciendo otras cosas, y no debe ser. Entonces, el salmista tiene la actitud correcta, pero también tiene un recuerdo perpetuo de una historia. Ahí viene otra vez el tema de la historia. Él tiene un recuerdo permanente de una historia de la cual él es parte. ¿Y cuál es esa historia? La historia del pueblo de Israel y de cómo Dios los defendió y los protegió y los guardó y los libró. Y nosotros como cristianos debemos tener siempre, traer a la memoria los recuerdos que tenemos como hijos de Dios, como la iglesia del Señor que somos todos nosotros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he tenido problemas económicos, hasta legales, hermanos? Una vez casi me meten preso, pastor. Tuve problemas legales, pastor. Una vez casi me meten preso. De verdad, literal. Otro día con buen café me lo invitan, el que ustedes quieran. Y orando y clamando, aquí estoy.
quería agarrarme. Yo, no, falla. Yo, no, conmigo no. Porque el Señor está conmigo. Bueno, había un propósito, ¿no? Pero cualquiera sea la situación, tenemos que recordar quién es el Señor. Tenemos que recordar quién es el Señor y no andar con el susto, el pánico, ni el miedo. Entonces, esa es la historia. El salmista está hablando con seguridad. Él no está hablando de manera poética, de manera mística, que él está flotando en el aire. No, él está hablando con seguridad. Él es parte de una historia de muchos siglos atrás, de un pueblo que surgió de una promesa que Dios le dio ¿a quién? Al padre Abraham, y luego a Isaac, y luego a Jacob, y luego a los patriarcas, y hasta ahí avanzando hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la historia que hay que recordar, y eso incluye todas las palabras del Señor que están en la Biblia. Frente a estas palabras que el salmista está diciendo, me parece a mí que tal vez él estaría pensando, aunque lo digo sin hacer ningún tipo de interpretación, alá los cabellos, como se dice, pero pensando en Hebreos capítulo 11, que al final Hebreos capítulo 11 habla de la historia del pueblo de Israel, lo que se conoce como la galería de la fe. ¿Y qué usted ve ahí en el libro de Hebreos capítulo 11? Un conjunto de historias, hombres y mujeres que pasaron por toda clase de cosas. Y reiteramos, no estamos hablando simplemente de que tengo dolor de cabeza o me duele el dedo más chiquito de uno de los pies. Estamos hablando de gente que fue perseguida, torturada, asesinada y todos los males que pudieron haber recibido de todos sus enemigos. ¿Y qué decir de la iglesia también? Que a lo largo de 21 siglos, la iglesia del Señor también ha sufrido persecución. Gloria a Dios, aquí estamos cómodos. Pero tenemos hermanos allá en los países musulmanes y en los países totalitarios que no pueden hacer este tipo de reuniones. Y están persiguiendo a nuestros hermanos por allá. Gloria a Dios que acá tenemos libertad. Pero seamos solidarios también con gente que está pagando un precio demasiado elevado, y que Dios nos ayude a tener el carácter si algún día nos llegara a tocar vivir una experiencia como esa. Sin embargo, Hebreos 11 nos está hablando de cuáles fueron las características del pueblo de Israel, de las cosas que ellos vivieron, y aún así mantienen su fe en el Señor, aún así siguen creyendo en el Señor. Y especialmente miremos lo que nos dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No importa lo que diga nadie, no importa lo que diga el Twitter, no importa lo que diga la red social, no importa lo que diga nadie, yo le creo al Señor, yo confío en el Señor, yo espero en el Señor. Lo que cuenta es la palabra del Señor, es su palabra, son sus promesas y Él las va a cumplir porque Él es fiel, justo y verdadero. Yo tengo una certeza y yo sigo esperando pase lo que pase. Y así es como cristianos tenemos que aprender a vivir, a confiar en su palabra, no en las circunstancias. Ni siquiera nosotros mismos fabricarnos becerros de oro, porque muchas veces nos fabricamos becerros de oro porque no tenemos la capacidad ni el deseo de esperar a Dios que nos tiene algo que decir. Y no podemos estarnos fabricando bendiciones, porque al final son anatema, como dice la palabra, son maldiciones. Obedecemos y esperamos, y el Señor nos va a dar siempre lo que nosotros necesitamos. El Salmo 112, versículo 7, también nos habla de un antídoto contra el temor, un remedio. ¿Y cuál es el remedio? La confianza. ¿La confianza en quién? En el Señor. Ese es el antídoto. Para que ese temor no esté aflorando en nuestras vidas, tenemos que confiar en el Señor. Confianza. Recordemos lo que nos dice el Salmo 91, palabras de Moisés, siervo de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo hizo con Israel y lo hace con la iglesia hoy. El Señor es refugio de generación en generación. Entonces, este antídoto
No está en el salmista, está en el Señor. Nosotros debemos confiar, claro, debemos creer, pero ¿quién es el que nos habilita para creer? ¿Quién es el que nos capacita para tener confianza? El Señor. Porque inclusive la fe es un don de Dios. Esa fe que usted necesita, Dios te la va a poner. Puede ser que haya momentos en que estás por el suelo o por debajo o fuera del cero, no sé, estás en -1, -2, pero el Señor te habilita para que sigas creyendo y te mantengas creyendo, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros como cristianos no andamos por vista, sino por fe, creyendo en el Señor. Entonces, recordemos lo que nos dice 2 Timoteo 1:7. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y cuando mencionaba esto de que el Señor nos habilita, recuerden la promesa del capítulo 2 del libro de Hechos, el cumplimiento de la promesa de Joel 2, cuando vino ¿qué? El derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? El día de Pentecostés, y nosotros como iglesia pentecostal creemos en eso firmemente. Pero cuando pensamos en ser pentecostales, además de las manifestaciones que son correctas y válidas y necesarias, está aquello del fruto del Espíritu. El poder del cristiano se va a manifestar en cómo anda delante de Dios. ¿Cuál es su testimonio? Si tiene el fruto. ¿Y cuáles son el fruto del Espíritu Santo? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, fidelidad y mansedumbre. Todas esas cosas son necesarias para que el temor no asome sus narices en la puerta de nuestra alma. El temor tenemos que mantenerlo a gran distancia, como quien observa un perro rabioso. Lo voy a mirar a la distancia. Yo no lo quiero cerca de mí. Entonces, si hablamos del poder del Espíritu Santo, hermano, un momento para mostrar el poder del Espíritu Santo es que usted tenga equilibrio, que tenga paz, paciencia, confianza y todo lo demás. Entonces, vamos a hacer una referencia muy interesante del Salmo 112. Pero el Salmo 112 le han puesto por título las bendiciones del que teme al Señor. Pero cuando usted lee atentamente el Salmo 112, usted está viendo la descripción de alguien que está bajo el dominio, la unción y el control de Dios. No es que el salmista sea el super creyente, no. Es que la presencia de Dios de él está en su vida de tal manera que él genera esa confianza que él necesita. Ahora, el Salmo 112 tiene algo particular. Yo lo estuve revisando y estudiando muy por encima. Digo muy por encima porque tendría que meterme en el hebreo. Yo no sé hablar hebreo. Pero lo que pude ver en algunos comentarios es que el Salmo 112 es un salmo acróstico. ¿Y qué significa que sea un salmo acróstico? De hecho, el Salmo 112 no es el único salmo acróstico. El Salmo 119 también tiene esa característica. Otros salmos también y otros pasajes de la Biblia también son textos acrósticos. ¿Qué significa que sea un salmo acróstico? Que cada versículo o cada porción de este Salmo 112 empieza con una de las letras del alfabeto hebreo. Desde la primera hasta la última. No la voy a pronunciar porque sería aparentar lo que hebreo no sé hablar. A duras penas puedo decir algún nombre hebreo y cosas así. Pero lo interesante de esto, en cuanto al significado del salmo acróstico, es que aquellas redacciones de la Biblia, aquellos pasajes o libros de la Biblia, que son redacciones acrósticas, tratan de presentarnos, o más que tratan, nos presentan verdades completas y absolutas acerca de un tema. Es una declaración suprema de algo que tú como creyente tienes que saber. Cuando es un salmo acróstico, te está diciendo, lo que tú estás leyendo y lo que tú estás escuchando es lo más elevado, lo más seguro, lo más firme que tú necesitas conocer y entender sobre un punto específico. Y el Salmo 112, ¿de qué te está hablando? De las bendiciones que persiguen al hombre que teme a Dios. Mira la declaración, tú temes a Dios, vas a ser bendecido. Esa es una afirmación, una promesa. Teme a Dios y vas a ser bendecido. Ahora, con mucho cuidado,
La primera bendición que tú necesitas es espiritual. La añadidura, gloria a Dios por las cosas materiales. Pero como iglesia de sana doctrina tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay personas que nada más están pensando en lo material. La primera bendición, como dice la Biblia, sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. La prioridad es tu alma. Es lo espiritual. Es que tengas paz, es que tengas gozo, es que andes en santidad, es que cumplas los mandamientos de Dios. Ese es el primer orden. Y siempre será el primer orden. Lo demás está prometido, pero está en segundo lugar. Son las añadiduras. Las añadiduras no van primero. Va primero tu condición moral, la mía, por supuesto, la de todos, la espiritual. ¿Cómo andamos espiritualmente? Y todo lo demás, gloria a Dios. Y algo muy curioso, y reitero, una interpretación mía, los teólogos aquí, perdónenme, no me tiren piedra, no soy experto en hebraísmo, etc. Pero las letras que preceden el versículo 7 son la letra Mem y la letra Nun. Yo busqué el significado de la letra Mem y esa palabra significa agua. Y la asocian con también sacado de las aguas. Y la asocian con Moisés, porque Moisés significa el sacado de las aguas. Miren, la primera parte del Salmo 112:7 inicia con la letra Mem. Pero la segunda parte, que dice que confía en el Señor, utiliza la letra Nun. Y esa palabra Nun significa semilla, pez, también anguila, también bestia marina. Y también significa, lo asocian con, de la humillación a la exaltación. Yo no sé qué interpretación darle porque no estamos en tarde de interpretaciones hebraicas, pero sí les puedo decir que me llama la atención. Mem significa agua y Nun significa pez. ¿No han escuchado la frase de que como pez en el agua? ¿No han escuchado esa frase? Yo no sé si la sacaron de esto, pero puedo entender que el Señor nos va a habilitar para andar como pez en el agua. Porque nuestra condición natural no es estar metidos en el agua. Salvo que alguien aquí sea Aquaman, no sé. No sé, un mal chiste. O que alguno de ustedes sea un anfibio, no creo. Somos humanos. Pero cuando uno piensa en un pez en el agua, es porque tú vas a ser habilitado para enfrentarte a las situaciones más difíciles de tu vida. Así lo entendí yo. Ahora, el Salmo 112, retomando lo que acabamos de decir, habla del carácter del hombre y de la mujer de Dios. El Salmo 112 hace una descripción de cómo es y debe ser el hombre de Dios y la mujer de Dios. Y el hombre y la mujer de Dios muestran ¿qué? El carácter de Dios. Muestran el carácter de Cristo. Volvamos al fruto del Espíritu. Y todo el que es hombre y mujer de Dios ordena su vida. Vive de acuerdo a los principios divinos, a los principios éticos de la Biblia. El hombre y la mujer de Dios hacen lo correcto. Los que temen a Dios no piensan en su propio bienestar, piensan siempre en el bienestar de los demás. Y también inicia este Salmo 112, que les invito a que lo lean con calma, con una bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que temen al Señor. Este salmo se incluye en un conjunto de salmos, aproximadamente 24 salmos, que hablan de las bienaventuranzas. Y cuando nosotros hablamos de bienaventuranzas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, especialmente en el Sermón del Monte, estamos hablando de una declaración de que el creyente tiene ciertas cualidades como resultado de la presencia de Dios en su vida. Ninguno de nosotros es bueno, justo y santo por nosotros mismos, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Aquí ninguno tiene alas en la espalda. Y si las tuviera, desde los ángeles caídos ahí, ¿no? Pero aquí todos somos pecadores y necesitamos constantemente de la gracia de Dios. Entonces el Salmo 112 te está diciendo eso. Eres bienaventurado porque posees las cualidades que solo el Señor puede poner en tu vida. Entonces, ese primer punto, que no lo leímos, pero usted lo puede anotar, cuando inicia el Salmo, de el temor al Señor. Este es el otro temor que sí debemos tener. No el miedo y el pánico que mencionamos hace un momento, sino
el temor a Dios. ¿Y qué significa el temor a Dios? El temor a Dios tiene dos características. Primero, tú lo honras porque tú lo amas, porque tú lo respetas y porque tú le agradeces. Pero hay otra característica de ese temor de Dios. Tenemos que tener un respeto porque Él es fuego consumidor. Con Dios no podemos andar jugando. O nos ordenamos, o nos arreglamos. O andamos en santidad o no andamos en santidad. O somos parte de Él o no somos parte de Él. Tenemos que tomar decisiones en la vida y no andar jugando a lo que no está bien. Entonces, inicia el Salmo 112 con esta declaración: bienaventurado el varón que teme al Señor. ¿Sí? Y está enfocado en dos cosas: en honrarlo, pero también en saber que Él es fuego consumidor. Y no podemos andar jugando con el Señor. Entonces, este Salmo 112 lo que nos apunta o nos dirige o nos dice es que hay que reconocer quién es el Señor. ¿Y cómo nosotros sabemos quién es el Señor? A través de conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Por eso una iglesia cristiana, como lo somos nosotros, y una iglesia de sana doctrina, aquí todos deberíamos ser estudiosos y lectores constantes de la Biblia. Siempre. Venir a escuchar los cultos, venir a la escuela dominical, pero siempre buscar libros que nos ayuden a entender algunas cosas. No podemos estar leyendo otras cosas, sino estudiando la palabra. Entonces, cuando este temor de Dios está en nuestras vidas, produce un beneficio espectacular, y es paz interior y salud mental. Que honestamente en este tiempo, en este mundo, es lo que necesitamos. Más que estar buscando dinero, poder, prestigio, influencia, que me vean por todos lados. No, paz. Yo necesito paz. Paz, salud mental. Y en consecuencia, no tendré temor de malas noticias, el otro temor que no debo tener. Porque el temor a Dios es el principio de ¿qué cosa? De la sabiduría. Y cuando nosotros hablamos de la sabiduría, es la capacidad de saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. También la capacidad de hablar. Es un conjunto amplio de aspectos. Entonces, si tenemos este temor de Dios, podemos enfrentar, soportar y vencer el temor, el miedo, el pánico que hemos mencionado. Porque no podemos ser esclavos del temor. Nosotros somos esclavos de Cristo, sí, pero no del temor. Voy a leerle algunos versículos. Algunos los comentaré, otros no, porque yo creo más en la declaración de la palabra. Porque ella sola, por el Espíritu Santo, que siempre está presente y la respalda, produzca algún efecto en nuestras vidas. Y cuando usted recibe la palabra del Señor, algo suceda dentro de usted. Como cuando hablamos la vez pasada del valle de los huesos secos. Si alguno aquí está seco, este es el momento de que ya comience a humedecerse. Y de que le comience a crecer en su cuerpo tejidos. Y no andemos por ahí errantes, sin esperanza y sin convicciones. Miren lo que nos dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios, hermanos. El amor que nos transforma, el amor que nos renueva, el amor que nos libera. Porque la máxima expresión del amor de Dios, ¿quién es? ¿Quién fue? ¿Quién será? Jesucristo. El Señor Jesucristo, a través de su amor que practicó en la cruz del Calvario, vino a quebrar, vino a partir todas aquellas cosas que nos ataban. Y eso incluye el temor. Por eso, en la medida que usted sea valiente, es porque usted tiene una claridad acerca de quién es Jesús. Una relación con Jesús todos los días. Miren lo que nos dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren lo que nos dice Mateo 10:31. Fundamentalmente y muy apropiado, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Hermano, observen los pajaritos. No trabajan, no estudian, nada más están ahí haciendo lo que hacen y el Señor los sustenta.
¿Ustedes valen más que los pajaritos o no? ¿Sí o sí? El Señor sustenta a los pajaritos, ¿cómo no lo va a sustentar a ustedes? O a nosotros. Entonces son palabras de Jesús. No tengan miedo. Ustedes valen más que los pajaritos. O cualquier otra especie, ¿no? Porque de repente el pajarito, no sé, pero otra especie. Salmo 56, 11. En Dios he confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo he confiado en el Señor. Job 13:15, uno de los más grandes ejemplos de una persona que padeció casi que hasta la muerte. Ustedes recuerdan la historia de Job. ¿Y qué ocurrió con Job? ¿Cuál es esta palabra que él dijo? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Lo que venga, si venga la muerte, como dice Romanos 8, lo que sea, venga lo que venga, el Señor nos ama. Porque Él es nuestro Padre, Él nos ama. Salmo 5:11, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. La actitud del que confía en el Señor debe ser alegría, felicidad, sosiego, equilibrio, no amargura, no estar repitiendo los mensajes de las redes sociales, todo esto medio extraño que hay por ahí, ni está hablando mal de nadie. No, alegría, felicidad, voces de júbilo, declarar quién es Cristo, compartamos la palabra, grabemos en las redes sociales, incursionemos y digamos Cristo es la esperanza. Todos tenemos una labor que cumplir. Todos hemos sido llamados a practicar el ministerio de la reconciliación. No podemos esperar que otros lo hagan, no. Todos ustedes somos responsables, me incluyo, de dar voces de júbilo, proclamar la palabra. Salmo 121, 1, 2, un salmo hermoso que coloca al creyente en la perspectiva correcta. Dice, alzaré mis ojos a los montes. En lo que existe en la tierra, ¿qué creación hay más esplendorosa que una montaña? Es lo más elevado, lo más grande, lo más encumbrado. Bueno, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que está por encima de los montes. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Eso nos tiene que ubicar en la perspectiva correcta. El Dios nuestro no es un ídolo que tiene ojo y no ve, oído y no escucha. Es el que hizo los cielos y la tierra. Y nuestro socorro viene de parte de Él. Ahora, como mencionamos hace un momento, en el Salmo 112, si usted lee íntegramente el Salmo 112, no está hablando solamente de la condición del justo. También está hablando de las cosas que Él puede hacer. Y usted sabe cómo Dios también hace su justicia a través de su iglesia. Si usted conoce de alguien que está pasando algo, usted tiene que hacer algo. Esa es la forma con la cual Dios también actúa. Si algún niño está siendo abusado, ¿usted qué tiene que hacer? Marca los teléfonos o correo electrónico anónimo y dice, en la casa tal, fulano de tal, está haciéndole tal cosa a tal niño. Ah, no, pero eso no es mi problema. A ver. ¿Qué parte del evangelio no leímos, no entendimos? O como hemos hablado aquí en la reunión de matrimonio, si un esposo está abusando de la esposa, ¿qué hay que hacer? Yo conozco una historia de una pareja que amamos mucho, que ellos, el hermoso, sobre todo el esposo, le tumbaron la puerta al marido maltratador y se metieron. Nuestros hermanos se metieron a salvar a una mujer que la estaban apaleando. ¿Cómo va a funcionar el Señor? A través de un acto que viene un ángel. Dios actúa de manera sobrenatural, pero también trabaja a través de la iglesia. O por ejemplo, todo lo que la iglesia está haciendo para luchar contra la ideología de género. ¿Quién lo está haciendo? ¿Los ángeles o la iglesia? La iglesia. Esas son las distintas formas en las cuales el Señor se va a manifestar. Y uno de los mandamientos del Señor es hacer ¿qué? Justicia. Hacer justicia. Y una de las formas es ayudar a personas que en un momento dado están siendo injustamente tratadas. En la Biblia, además, si leemos la historia de los profetas de Israel, los profetas, ¿qué hacían los profetas?
Los profetas no estaban haciendo espectáculos para demostrar cuán famosos eran. Los profetas andaban enfrentándose con todo el mundo, con las autoridades y con todo el mundo, para decirles a ellos: ustedes son malos, perversos y pecadores, arrepiéntanse. Eso era lo que hacían los profetas. Confrontar. ¿Y la iglesia qué hace? Sí, confrontemos, pero confrontemos más. No nos quedemos con lo poquito que hacemos, hagamos un poquito más. Claro, hay que orar, claro, hay que aconsejar, pero cuando, reitero, usted sabe de algo que no está bien, usted tiene que denunciarlo. Reiteramos en cosas bien fundamentales: abuso de niños, abuso de mujeres, abusos de ancianos. Usted sabe de algo de eso, tiene que denunciarlo. Así el Señor se manifiesta también. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, es el Salmo 125, sino que permanece para siempre. Yo confío en el Señor, yo me mantengo firme. Yo sé que no es fácil, y también porque sé que hay personas, y no es burla decir lo que diré a continuación, hay personas con problemas mentales, hasta cristianos, y no nos veamos eso como algo negativo, y bueno, tendrán que ir al médico para sus diferentes tratamientos, es muy cierto. Pero si usted está en su sentido más natural y más tranquilo, tiene que estar como el monte de Sión. No sé cuántos siglos y milenios tiene ese monte, y ahí está todavía. Y pensemos en algún momento, para no andar tan lejos, en algún monte de aquí de Panamá, no sé si el Cerro Ancón o cualquiera, el monte que usted quiera, donde está la India dormida, no sé cómo se llama esa cuestión ahí, o allá en la Llorona, pero no Llorona la película esa fea, sino Llorona de allá de Colón, que están ahí, no se mueven, están ahí. Tiembla, están ahí. Llueve, están ahí. Frío, están ahí. Lo que sea, están ahí. Porque confían en el Señor. Vamos a entrar allá en la recta final. Aquí tengo el cronómetro porque me sigue invitando al pastor. Mire, nadie es perfecto. Dios lo sabe. Esto no es para que todo el mundo se sienta apaleado. No, hasta yo mismo tengo la espalda toda llena de ortigazos y cuestiones atrás. Nadie es perfecto y Dios lo sabe. Es por eso que Él ha esparcido generosamente en su palabra aliento contra el temor. ¿Usted sabe cuántas veces, por lo menos, en la Biblia está mencionada la frase no temas? Por lo menos 365 veces. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted busca, hace una función ahí de buscar, usted mismo investiga y va a encontrar por lo menos 365 veces la frase no temas. Si lo aplicamos, tenemos un no temas para todos los días del año. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Todos los días tenemos que estar repitiéndonos eso. No temas, porque el Señor está contigo cual poderoso gigante. Y Él te va a librar de la forma como Él quiera, de forma sobrenatural, o va a usar a alguien para defenderte. Pero Él te va a salvar de la situación en la que te encuentras. Y eso incluye si tienes temor. Porque para vencer el temor necesitamos paz. Necesitamos salud mental, necesitamos la intervención de Dios en nuestros corazones. Y una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no va a haber temor por las cosas que vengan contra nosotros. Lo que venga. Vamos a estar así como el mejor estilo de los pugilistas. Venga, tírenme a Tyson, aunque en sentido humano yo saldría corriendo, atención, ¿no? Pero bueno, si yo tengo que hacerlo de una perspectiva espiritual, venga, me vas a matar. Como decía mi papá, si yo me enfrento con un campeón y pierdo, ¿quién gana? Yo, porque me enfrenté al campeón. Venga, aunque me partan venga, porque voy a luchar confiando en el Señor. Ahora el Señor va a poner a un Holyfield para que me defienda, obvio, ¿no? O sea, el Señor sabe lo suyo, ¿no? Pero el tema central es que lo que venga, usted va a enfrentarlo. Lo que sea, usted lo va. Mira, yo no estoy dejando nada por fuera. Lo que sea, usted lo va a enfrentar porque usted confía en el Señor. Porque conocemos al Señor y entendemos su poder. Entonces, la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Confiar en el Señor es recordar quién es Él. Quite los ojos de usted. Póngalo en el Señor, como dice ese viejo coro. Pues olvídate de ti y mira a Jesús, no sé si lo recuerdan, para adorar. Mira a Jesús. Él es el Señor de Sabaoth, como dice el canto de Castillo Fuerte. El Señor de Sabaoth. ¿Qué significa eso? El Señor de los ejércitos.
Jesucristo, además de ser el Cordero de Dios, Él también es el Señor de los ejércitos. Él también es el Eterno. Y Él te va a defender de lo que venga. Porque inclusive tu alma no la pueden destruir. Tal vez puedan destruir el cuerpo, y Él mismo lo dijo, pero tu alma no. Y el tesoro más preciado que tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra alma. Primeramente nuestra alma. Entonces confiar en Dios es rehusarnos a ceder ante el temor. Es acudir ante Dios en los tiempos más oscuros y que Él va a arreglar las cosas. Esta confianza procede de conocer a Dios y saber que Él es bueno. Y como dice un salmo montones de veces, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. ¿Qué nos dice el Salmo 103:2? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde Él te sacó. Acuérdate. Tú no eres cristiano a partir de hoy. Tú tienes una historia, ¿verdad? Salvo aquellos que están comenzando, que hay que apoyarlos y discipularlos. Pero tú tienes una historia. Y tú sabes quién eras antes y quién eres ahora. Tú sabes cómo estabas antes y cómo estás ahora. Tú sabes lo que no tenías antes y lo que tienes ahora. Y lo primero que tú tienes es la presencia del Señor, que te da paz, que te da alegría, que te da equilibrio, que te da una razón para vivir y existir. Haya riqueza o no haya riqueza, como dijo el apóstol Pablo, yo sé contentarme. Tenga o no tenga, eso es secundario. Su presencia y la paz que yo necesito es lo primero. Y acordémonos lo que nos dice Romanos 8. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tesoro más grande que usted pueda tener. Por eso a veces yo me rehúso con esa frase, y lo digo con mucho respeto y humildad, de que lo mejor está por venir. Lo mejor se llama Cristo y ya está en nosotros. Lo demás añadidura. Gloria a Dios si viene o no viene, pero lo más importante ya llegó y es el Mesías y está en mi corazón. Lo demás, gloria a Dios, ¿sí? Es que a veces hay frases que son motivacionales y muy bonitas, pero a veces nos sacan del fundamento bíblico. La máxima revelación de Dios y la más grande y la única se llama ¿quién? Jesucristo, ¿sí o sí? Los teólogos aquí, estoy viendo a varios. Tírame piedra si estoy equivocado. Jesucristo. La palabra profética más segura, Jesucristo. La encarnación de la palabra de Dios, Jesucristo. El verbo, el logos, la palabra de Dios, Jesús de Nazaret. Y cerramos precisamente con Hebreos 4, del 14 al 16, hablando de Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar